Por culpa de Miss Bridgerton. Saga Rockesby 1 por Julia Quinn. Capítulo 13. A la 1 de la tarde del día siguiente, George recordó por qué no le gustaban las fiestas en casa, o más bien, recordó que odiaba las fiestas en casa, o quizá solo le desagradaba esa fiesta en particular. Entre las muchachas Fortescue Edicott, obsesionadas con Lord Norwich, Reggie, el de los dientes blanquísimos, y Ned Berbrook, quien, accidentalmente, había derramado oporto sobre las botas de George la noche anterior, estaba preparado para volver arrastrándose hasta Craig House. Se encontraba solo a 5 kilómetros de distancia, era capaz de hacerlo. Se había escabullido durante el almuerzo, era la única manera de evitar a Lady Alexandra, quien parecía haber llegado a la conclusión de que él era el mejor, después de Norwich, y ahora estaba de muy mal humor. Tenía hambre y estaba cansado, dos demonios capaces de reducir el temperamento de un hombre adulto al de un quejumbroso niño de 3 años. Por la noche había tenido un sueño perturbador. Sí, esa parecía ser la palabra más apropiada, una palabra muy inadecuada, pero apropiada. Los Bridgerton habían alojado a todos los Rockesby en el ala familiar, y George había permanecido sentado en una silla colchonada junto a la chimenea mientras escuchaba los ruidos comunes y habituales de la familia al final del día, las criadas asistiendo a las damas, puertas que se abrían y se cerraban, todo dentro de la más estricta normalidad. Eran los mismos ruidos que podía oír en Craig. Sin embargo, allí, en Aubrey Hall, parecían demasiado íntimos, casi como si él estuviera espiando. Con cada sonido suave y soñoliento, su imaginación volaba. Él sabía que no era posible escuchar a Billy, ya que su habitación estaba al otro lado del pasillo y a 3 puertas de distancia. Sin embargo, a él le parecía oírla. En el silencio de la noche, creyó oír sus pisadas ligeras sobre la alfombra. Sintió el susurro de su aliento mientras soplaba una vela, y cuando ella se acomodó en su cama, él estaba seguro de haber podido oír el rumor de sus sábanas. Ella había dicho que conciliaba el sueño de inmediato, pero ¿entonces qué? ¿Se movía cuando dormía? ¿Se retorcía y pateaba las colchas? ¿Empujaba las sábanas hasta el pie de la cama? ¿O se quedaba quieta y dormía dulcemente con las manos plegadas debajo de su mejilla? Podía apostar a que se retorcía. Después de todo, así era Billy. Había pasado toda su niñez en movimiento constante. ¿Por qué iba a dormir de diferente manera? ¿Y si compartiera la cama con alguien? La copa de coñac que bebía habitualmente se convirtió en 3, pero cuando por fin apoyó la cabeza sobre la almohada, tardó horas en quedarse dormido, y cuando concilió el sueño, soñó con ella. Y ese sueño... ¡Ay, qué sueño! George se estremeció al recordar. Si alguna vez había pensado en Billy como en una hermana, sin duda no volvería a hacerlo a partir de aquella noche. Todo había comenzado en la biblioteca, iluminada por la luna. No recordaba qué llevaba puesto ella, pero era algo que no se parecía a nada de los vestidos que le había visto antes. Tenía que ser un camisón, blanco y transparente. Con cada soplo de brisa, el camisón se pegaba a su cuerpo y revelaba unas curvas exuberantes hechas para las manos de George. No importaba que estuviesen en una biblioteca y no había razón lógica para que soplara la brisa. Era su sueño y había una brisa y no tenía importancia porque, cuando él había tomado su mano y la había traído hacia sí, de pronto estaban en su dormitorio. No ese dormitorio, en Aubrey Hall, sino en el de Craig, con su cama de caoba con dosel, el colchón grande y cuadrado, con espacio para todo tipo de alocado desenfreno. Billy no decía ni una palabra, algo que, debía admitir, no era típico en ella, pero ¿qué más daba? Era un sueño. Sin embargo, cuando sonreía, era Billy, con esa sonrisa amplia y atrevida, y cuando él la acostaba sobre la cama, los ojos de ella se fijaban en los suyos, y era como si ella hubiese nacido para ese momento, como si él hubiese nacido para ese instante. Las manos de George abrían los pliegues de su camisón, y Billy se arqueaba debajo, y sus senos perfectos avanzaban hacia él como una ofrenda. Había sido una locura.
Él no sabía qué aspecto tenía en sus pechos, ni siquiera lo suficiente como para poder imaginárselos, pero lo había hecho y en su sueño los había adorado, los había acariciado, los había apretado, los había empujado uno contra el otro hasta formar ese valle femenino tan perturbador. Luego él se había inclinado y había tomado su pezón entre los dientes, provocándola e incitándola hasta que ella había gemido de placer. Pero no había terminado ahí. Él había deslizado sus manos hasta la unión de sus piernas con sus caderas y había abierto sus muslos con los pulgares cada vez más cerca de su centro, y luego él la había acariciado, más, cada vez más, hasta que había podido sentir su húmedo calor y había sabido que la unión era inevitable. Ella sería suya y sería glorioso. Entonces sus ropas habían desaparecido y se había ubicado en su abertura. En ese momento justo se había despertado. No podía ser en cualquier otro momento. Maldición. Se había despertado sin remedio. La vida era muy injusta. A la mañana siguiente sería la competición de tiro al arco de damas, y George sintió que su situación era irónica. Allí estaba Billy con un elemento rígido y puntiagudo, y aquí estaba él, todavía rígido y puntiagudo, y a decir verdad, solo uno de los dos se divertía. Le llevó una hora entera de gélidos pensamientos poder dejar de cruzar las piernas, sentado en las sillas dispuestas alrededor del campo. De vez en cuando, los caballeros se levantaban para mirar los blancos. George no. Él sonreía y se reía, e inventaba alguna tonta excusa sobre que había que disfrutar del sol, lo cual era ridículo, ya que el único pedazo de cielo azul era del tamaño de la uña de su pulgar. Desesperado por estar a solas, se dirigió a la biblioteca de inmediato después del torneo. Nadie del grupo parecía tener aspecto de lector. Sin duda, en la biblioteca podría tener un poco de paz y de tranquilidad, y durante 10 minutos estuvo tranquilo, antes de que Billy y Andrew irrumpieran por la puerta peleándose. «George», exclamó Billy, cojeando en su dirección. Tenía un aspecto radiante, estaba claro que había descansado bien. Ella sí que no había tenido problemas para conciliar el sueño, pensó George, irritado. Seguramente ella había soñado con rosas y arcoíris. «Justo la persona a la que esperaba encontrar», dijo Billy con una sonrisa. «Palabras que infunden terror en su corazón», dijo Andrew con voz cansina. «Cuánta verdad», pensó George, aunque ni remotamente por las razones que Andrew suponía. «Basta». Billy lo miró muy seria antes de volverse hacia George. «Necesitamos que zanjes una cuestión». «Si se trata de quién puede subir a un árbol más rápido es Billy», respondió George sin pestañear. «Si quieren saber quién puede disparar con más precisión es Andrew». «No es ninguna de las dos cosas», dijo Billy frunciendo el ceño. «Tiene que ver con un partido de palamayo». «Entonces, que Dios nos proteja», murmuró George, levantándose y dirigiéndose a la puerta. Él había jugado al palamayo con su hermano y con Billy, un deporte despiadado y sanguinario que se jugaba con una pelota de madera, unos mazos pesados y un riesgo constante de sufrir heridas graves en la cabeza. Sin duda, no era un deporte propio para la amena fiesta de Lady Bridgerton. «Andrew me ha acusado de hacer trampas». «¿Cuándo?», preguntó George, sinceramente perplejo. Hasta donde él sabía, Billy había estado ocupada toda la mañana con el torneo de tiro al arco de las damas. Había ganado Billy, y ninguno de los Rockesby o Bridgerton se había sorprendido. «En abril», respondió Billy. «¿Y están discutiéndolo ahora?» «Es el principio de la cuestión», explicó Andrew. George miró a Billy. «¿Has hecho trampas?» «Por supuesto que no. No necesito hacer trampas para vencer a Andrew. Quizá con Edward», admitió, pestañeando rápidamente, «pero no con Andrew». «Un comentario innecesario, Billy», la regañó Andrew. «Pero verdadero», replicó ella. «Me voy», anunció George. Ninguno de los dos lo estaba escuchando, pero le pareció de buena educación anunciar que se marchaba. Además, no estaba seguro de que fuera buena idea para él estar en la misma habitación que Billy en ese momento. Su pulso había empezado a acelerarse lenta, pero inexorablemente,
y sabía que no quería estar cerca de ella cuando llegara a su punto máximo. En esa dirección está tu ruina, le gritaba una voz interior. De forma milagrosa, sus piernas no opusieron resistencia y llegó hasta la puerta antes de que Billy dijera: «Ay, no te marches, está a punto de ponerse interesante». George consiguió esbozar una sonrisa mínima pero exhausta cuando se dio la vuelta. «Contigo siempre está a punto de ponerse interesante». «¿Eso crees?», preguntó ella encantada. Andrew la miró incrédulo. «No ha sido un cumplido, Billy». Billy miró a George. «No tengo ni idea de qué ha sido». Billy se limitó a reír entre dientes y luego giró la cabeza hacia Andrew. «Te reto a un duelo». George sabía que no debía hacerlo, lo sabía muy bien, pero no pudo evitar darse la vuelta y mirarla boquiabierto. «¿Me retas a un duelo?», repitió Andrew. «Con los mazos, al amanecer», respondió ella con naturalidad y luego se encogió de hombros. «O mejor, esta misma tarde. Preferiría no despertarme tan temprano. ¿Y tú?». Andrew enarcó una ceja. «¿Retarías a un hombre con un solo brazo a un partido de palamayo?». «Así es». Él se inclinó con los ojos azules chispeantes. «Aún así te venceré, ¿sabes?». «George», chilló Billy. Maldición, había estado a punto de escapar. «Sí», murmuró, volviendo a retroceder. «Te necesitamos». «No es cierto. Lo que necesitas es una niñera. Apenas puedes caminar». «Puedo caminar perfectamente bien». Caminó algunos pasos, cojeando. «¿Lo ves? Ni siquiera me duele». George miró a Andrew, aunque no esperaba que su hermano demostrara ni remotamente algo parecido al sentido común. «Tengo un brazo roto», dijo Andrew, y George supuso que servía como explicación o como excusa. «Son unos idiotas, ambos». «Seremos idiotas, pero necesitamos más jugadores. No podemos jugar solo nosotros dos». Técnicamente era cierto. El palamayo era un deporte para 6 jugadores, aunque también podía jugarse con 4 si era necesario, pero George ya había pasado por eso antes. Los demás jugadores eran secundarios a los cruces trágicos y despiadados entre Andrew y Billy. Para ellos dos, el juego no tenía tanto que ver con ganar como con asegurarse de que el otro no ganara. Lo único que se esperaba de George era que pasara la pelota en medio de la refriega. «Aún así, no tienen suficientes jugadores», observó George. «Georgiana», gritó Billy. «Georgiana», repitió Andrew. «Sabes que tu madre no le deja jugar». «Por el amor de Dios, hace un año que no se pone enferma. Es hora de que deje de mimarla». Georgiana llegó corriendo por la esquina. «Para de gritar, Billy. A nuestra madre le darán palpitaciones y luego seré yo quien deba atenderla». «Vamos a jugar al palamayo». «Oh, qué bonito. Yo...». Georgiana se detuvo en seco y sus ojos color avellana se abrieron como platos. «Un momento. ¿Yo también puedo jugar?». «Por supuesto», respondió Billy con tono casi displicente. «Eres una Bridgerton». «Perfecto». Georgiana estuvo a punto de saltar en el aire. «¿Puedo ir de naranja? No, mejor de verde. Quiero ir de verde». «Del color que prefieras», dijo Andrew. Georgiana se volvió hacia George. «¿Tú también juegas?». «No me queda más remedio». «No lo digas con tanta resignación. Te lo pasarás genial, sabes que sí». «Necesitamos más jugadores», observó Andrew. «Tal vez Sir Reggie», sugirió Georgiana. «No», fue la respuesta terminante de George. 3 cabezas se giraron en su dirección. Pensándolo bien, su objeción quizá había sido un tanto contundente. «No me parece el tipo de caballero que disfrute de un juego tan bruto», explicó George, encogiéndose de hombros. Se miró las uñas, ya que no podía mirar a nadie a los ojos al decir: «Ya saben, por los dientes». «¿Los dientes?». George no necesitó mirarla para saber que ella lo observaba como si temiera que hubiese perdido la razón. «Supongo que tiene una sonrisa muy elegante», dijo Billy, dispuesta al parecer a darle la razón. «Y creo que aquel verano le partimos un diente a Edward». Billy se volvió a Andrew. «¿Se acuerdan? Creo que tenía 6 años». «Claro que lo recuerdo», dijo George, aunque en realidad no recordaba el incidente.
Debió de haber sido un diente de leche. Los dientes de Edward no se parecían en nada a los de Sir Reginald McBee, pero, hasta donde George sabía, a su hermano no le faltaba ninguno. No podemos pedírselo a Mary. Se ha pasado toda la mañana vomitando en un orinal. No necesitaba esa información, dijo Andrew. Billy lo ignoró. Además, Félix jamás se lo permitiría. Entonces, pregúntenle a Félix, sugirió George. Sería injusto para Mary. Andrew puso los ojos en blanco. ¿Qué importancia tiene? Billy se cruzó de brazos. Si ella no puede jugar, él tampoco debería. Lady Federica ha ido al pueblo con su madre y su prima, informó Georgiana. Pero he visto a Lady Alexandra en el salón. No parecía estar haciendo nada importante. George no tenía ganas de pasarse la tarde escuchando más anécdotas de Lord Norwich, pero, después de su vehemente oposición a Sir Reginald, no podía volver a poner reparos. Lady Alexandra será bienvenida al partido, dijo con diplomacia, siempre y cuando, por supuesto, desee jugar. Que no te quepa duda de que jugará. Georgiana pareció perpleja. Billy miró a su hermana, pero torció la cabeza en dirección a George. Dile que Lord Kennard estará entre los jugadores. Vendrá corriendo. Ay, por el amor de Dios, Billy, murmuró George. Billy soltó un bufido de superioridad moral. No paró de hablar contigo en toda la noche. Estaba sentada a mi lado. Difícilmente habría podido evitarlo. No es verdad. El hermano de Félix estaba a su izquierda. Su conversación era perfectamente amena. Podría haber hablado con él sobre infinidad de asuntos. Andrew se interpuso entre ellos. ¿Van a seguir peleándose como dos enamorados o nos ponemos a jugar? Billy lo fulminó con la mirada, y George también. Andrew pareció muy complacido consigo mismo. Eres un idiota, le informó Billy antes de volverse hacia Georgiana. Supongo que tendremos que conformarnos con Lady Alexandra. Ve a buscarla a ella y a quien quiera que puedas encontrar, a un caballero si es posible, para que seamos parejos. Georgiana asintió. Pero, ¿no vale Sir Reginald? A George le preocupan mucho sus dientes. Andrew se atragantó de la risa, pero se calló cuando George le dio un codazo entre las costillas. ¿Nos reuniremos aquí?, preguntó Georgiana. Billy pensó un momento y luego respondió. No, será más rápido si quedamos ya en el jardín oeste. Se volvió hacia George y Andrew. Iré a pedir que traigan el juego de palamayo. Ella y Georgiana salieron de la habitación, dejando solos a George y a su hermano menor. Así que los dientes, murmuró Andrew. George lo miró con odio. Andrew se inclinó poniéndose lo suficientemente cerca como para fastidiarlo. Apuesto a que su higiene oral es impecable. Cállate. Andrew se echó a reír y luego se inclinó hacia él con expresión preocupada. ¿Tienes algo? Hizo un ademán en dirección a sus dientes. George puso los ojos en blanco y le dio un empujón al pasar. Andrew saltó, lo alcanzó y luego lo adelantó, sonriendo por encima de su hombro mientras caminaba por el pasillo. A las mujeres les encantan las sonrisas deslumbrantes. Mataría a su hermano, decidió George mientras lo seguía hacia el jardín, y lo haría con un mazo.